Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y la novela del presente Gianluca Lapadula sigue escribiendo más capítulos, porque cuando parecía que el Bambino aún podía rescatar algo de esta temporada complicada en Italia, finalmente llegó el golpe más duro. Su especie consumó la caída a la Serie C después de igualar fuera de casa en un partido que prácticamente terminó enterrando cualquier esperanza matemática. Un baldazo de agua fría para un club que hasta hace poco estaba peleando por volver a la Serie A de Italia y que ahora tendrá que reconstruirse casi de cero en la tercera división. Según informaron medios italianos, el descenso no solo marca un fracaso deportivo enorme, también provoca una limpieza total dentro del plantel de las Águilas. El club cambiará prácticamente media plantilla para el próximo campeonato, y varios futbolistas ya tienen las maletas hechas, y entre ellos aparece el Bambino, cuyo ciclo en el cuadro italiano parece totalmente terminado. Y ojo, porque la imagen del delantero ítalo-peruviano dejó bastante sensación de despedida. Se le vio golpeándose el pecho mientras saludaba la hinchada tras el pitazo final, en medio de un ambiente durísimo para el equipo. Una escena que rápidamente empezó a circular entre páginas peruanas y quiso quemar las redes sociales entre los seguidores de la bicolor, porque más allá del descenso colectivo, muchos sienten que la Padula terminó pagando platos rotos dentro de una institución que se cayó a pedazos durante la campaña. Según parte de la prensa italiana, el atacante nacional fue uno de los pocos jugadores que intentó sostener competitividad pese al caos deportivo que vivía el club. Incluso en el último encuentro, aportó una asistencia y generó varias situaciones de peligro, aunque claramente no alcanzó para salvar la categoría. Ya que viene un dato importante: a pesar de todos los problemas, el Bambino cerró una temporada aceptable en cuanto a producción ofensiva. Marcó 5 goles y repartió 2 asistencias en apenas 18 encuentros disputados, números que viendo el contexto del equipo no terminan siendo malos. El problema es que perdió muchísimos encuentros por decisiones internas y molestias físicas que lo alejaron demasiado tiempo de las canchas. De hecho, desde Italia apuntan que su ausencia durante varios meses terminó afectando bastante el funcionamiento ofensivo de la especie. Algunos periodistas italianos incluso señalaron que la gestión deportiva fue desastrosa y que apartar al peruano durante ciertas etapas resultó incomprensible. Todo eso terminó convirtiéndose en un cóctel perfecto para una campaña que acabó siendo la peor de la institución en muchísimos años. Y claro, ahora aparece la gran pregunta que empieza a sonar más fuerte que nunca: ¿qué hará Gianluca Lapadula con su carrera profesional? Porque descender a la tercera categoría italiana cambia completamente el panorama. Todo a indicar que el delantero no continuará en el Spezia y buscará desvincularse cuanto antes para encontrar un nuevo proyecto competitivo. Ahí es donde empiezan otra vez los rumores vinculados al fútbol peruano. Como se los avisamos hace algunas semanas, tanto Universitario de Deportes como Sporting Cristal fueron mencionados informalmente como clubes que podrían tantear su situación, no oficial todavía, pero sí movimientos de scouting y consultas preliminares que habrían existido en algún momento desde el entorno local. Ahora, tampoco es tan simple, porque el salario del Bambino sigue siendo bastante alto para cualquier club peruano, y si algún otro equipo quiere traerlo, tendrá prácticamente que romper el chanchito, sobre todo considerando que la Padula todavía mantiene mercado en ligas medianamente competitivas en Europa. Sin embargo, el tiempo empieza a jugar, porque el delantero necesita continuidad urgentemente si quiere mantenerse vigente en la selección peruana, y eso en la Videna lo saben perfectamente. La bicolor atraviesa una etapa donde varios referentes ya están entrando en la recta final de sus carreras y la Pagol aún es visto como una pieza útil dentro del ataque peruano. El problema es que quedarse en una Serie C podría terminar siendo un golpazo para sus aspiraciones internacionales, no solamente por el nivel de competencia, sino también por la exposición mediática y el ritmo futbolístico. Por eso desde Perú, algunos creen que el regreso al continente sudamericano ya no parece una idea tan lejana como antes. Por ahora, el entorno del futbolista mantiene bastante hermetismo, no quiere tomar decisiones apresuradas y esperan analizar ofertas durante las próximas semanas. Lo concreto es que el presente profesional del Bambino ha llegado a un punto bastante delicado, y aunque todavía conserva cartel en Europa, ya no tiene el mismo hype de temporadas anteriores. Veremos entonces cómo acaba esta mini novela del fútbol peruano. Y en Alianza Lima reina la tranquilidad después de ese empate agónico ante los rimenses que mantuvo los íntimos en la cima. Empate en la última hora contra Rizal fue un golpazo sobre la mesa, ya que los blanquiazules saben que tienen la sartén por el mango. 3 fechas, 3 balazos finales, y todo empieza en la altura, el gran fantasma que históricamente le ha jugado en contra, pero este año algo cambió. La primera parada en el Cusco es ante el Cienciano. La historia general entre ambos es parejo, sin enfrentamientos, con una mínima ventaja para el papá, pero el dato que realmente asusta a los íntimos está en los últimos 20 años. Desde el 2003, Alianza visitó a Cienciano en 25 ocasiones. Resultados: el local ganó 17 veces
y los victorianos apenas 3, el resto fueron empates. Es decir, la posibilidad de que Alianza sume a 3 en el Inca Garcilaso de la Vega es bajísima. Y ojo, este año los rojos están aún más feroces en su casa. 7 partidos como local en el torneo Apertura, 6 victorias y un solo empate. La última derrota que sufrieron los cusqueños en su fortín fue en octubre del año pasado. Sin embargo, hay un detalle que alimenta la esperanza íntima. Alianza ya visitó Cusco esta temporada, aunque fue ante el Deportivo Garcilaso y rescató un empate. No es una victoria, pero rompió la mala racha de caídas. Eso, sumado a que el equipo de Pablo Guede ha mostrado una solidez defensiva importante fuera de casa, hace que el partido no sea una sentencia de muerte, aunque la presión es máxima. Un tropiezo en Cusco y los escoltas, que juegan en casa contra rivales menores, pueden acercarse peligrosamente. Luego en la fecha 16, Matute se viste de gala. Los Chancas, el equipo revelación del torneo, llegan a la capital con la ilusión de dar el batacazo, pero los íntimos tienen un dato que ilusiona a sus hinchas. De los 5 enfrentamientos que disputaron en la victoria, se llevaron 4 triunfos. En casa, bajo el calor de su gente, los íntimos no han fallado en los últimos 2 años contra ese rival. Acá no hay excusas, es ganar o despedirse del título. Los Chancas vienen con una diferencia de gol muy pobre, apenas 6 tantos a favor en todo este torneo, lo que indica que sus triunfos han sido por la mínima. Alianza, en cambio, tiene 18 goles a favor, mostrando un poder ofensivo muy superior. En teoría, el local es amplio favorito. Y el cierre del torneo tiene un condimento especial que las redes sociales ya están quemando. Alianza Lima visitará al Fútbol Club Cajamarca, un equipo sin antecedentes directos en primera, pero con una historia paralela que le agrega cierta sazón, porque en sus filas militan hasta 9 futbolistas con pasado blanqueazul, entre ellos el más destacado, Hernán Barcos, el pirata, referente, goleador histórico y protagonista de una salida que no pasó desapercibida en Alianza, viste la camiseta del Cajamarca, por lo que el pirata puede ser un verdugo o puede ser el que les dé el título de la apertura. Imagínate la escena, última fecha, Alianza requiere una victoria para salir campeón y el pirata, con su olfato de gol, aparece para arruinarle la fiesta, o lo contrario, los fallos excesivos pueden significar un título para su ex equipo, o tal vez Alianza ya llegue con el plato de la apertura en la mano. Ahora, si hablamos de datos duros, hay algo que juega a favor de Alianza en esta recta final. De las 3 fechas que le restan, 2 son en la altura, Cusco y Cajamarca. Y curiosamente, este año, el equipo íntimo ha respondido de manera excelente en la sierra. Jugó 4 partidos fuera de Lima, contra rivales de zona Alto Andín. Venció en Cajamarca al UTC, en Huancayo al Rojo Matador y en Tarma al AET. Y como decíamos, empató en Cusco ante el Garcilaso. Total 10 puntos de 12 posibles, un rendimiento que hoy alimenta la ilusión de sostener el paso en el tramo final. Ya no es aquella Alianza que se ahogaba en la altura. Este equipo ha aprendido a sufrir y a aguantar. Ahora, si vamos a la tabla de posiciones, a falta de 3 jornadas, Alianza Lima es puntero con 33 unidades y una diferencia de más 18. Los Chancas son segundos con 30 unidades y apenas más 6 de goles. Cienciano es tercero con 29 y más 12. Matemáticamente cualquier cosa puede pasar. Si Alianza pierde en Cusco y los Chancas ganan su partido ante el Deportivo Moquegua, la diferencia se reduce a 0 en la tabla, aunque Alianza mantendría la ventaja en goles. Pero si además Cienciano vence a Alianza, los cusqueños quedarían a un punto. La fecha 16 sería entonces un partido de vida o muerte entre Alianza y los Chancas, y en la última jornada todo puede definirse por un detalle. Si vemos los fixtures completos, veremos que el de Alianza es mucho más complicado porque enfrenta a 2 rivales directos y a un tercero con motivación extra. En cambio, los Chancas tienen un fixture poco más benévolo. Moquegua es el peor equipo del campeonato y UTC es un equipo de media tabla sin objetivos. Eso significa que si Alianza tropieza en Cusco, los Andahuaylas podrían llegar a Matute como líderes virtuales, y ahí el partido sería una final anticipada. Cienciano, por su parte, requiere ganar los 2 partidos previos a la última fecha para llegar con opciones, en donde tendrán otro partido complicado en Cusco. Reciben a Cristal. La hincha íntima ya está haciendo cuentas. La mayoría confía en que el equipo sabe manejar la presión. De hecho, muchos hinchas aliancistas ya sean fijos como campeones de este torneo de apertura. El empate con Cristal, aunque sufrido, demostró carácter. Y el dato de que Alianza depende de sí mismo es muy tranquilizador. Y ganan los 3 restantes, no hay nada que hacer. No hay que sacar calculadoras ni nada de eso. Pero ganar en Cusco es el gran desafío, porque el papá, además de su fortín, viene en racha. Venció el Atlético Grau en Piura y está lleno de confianza. Sus delanteros están finos. La defensa lancista tendrá que estar más concentrada que nunca. Veremos si los íntimos concretan su coronación en la apertura o si se da un verdadero batacazo en el fútbol peruano. Aunque parece esto poco probable en este 2026, donde los blanquiazules han hecho todo lo posible para evitar el tetracampeonato del compadre
y celebrará el título luego de 3 años. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Y cada vez queda menos para que llegue la fecha FIFA de junio, la última de amistosos internacionales antes de que se dispute el Mundial de Fútbol. Y como se los veníamos avisando desde hace semanas, Manu Meneses ya traje en silencio en lo que será su segunda lista de convocados al mando de la selección peruana. Una nómina que, según todo indicar, llegará con varias sorpresas y algunos nombres que los hinchas vienen pidiendo hace rato. Después de los amistosos frente a Senegal y Honduras, del mes de marzo, donde hubo sensaciones divididas y mucho debate en redes sociales, el técnico brasileño entendió que necesitaba mover piezas, probar variantes y empezar a darle forma al nuevo proceso pensando en el recambio generacional rumbo al 2030. Y claro, apenas empezó a sonar el tema de la convocatoria, los nombres del extranjero fueron los primeros en quemar las redes sociales. Felipe Chávez, Renato Tapia, Vasco Sawyer son algunos de los jugadores que vienen siendo pedidos por el pueblo blanquirrojo, sobre todo porque muchos consideran que la selección le falta jerarquía, ritmo internacional y futbolistas con personalidad para competir afuera. Pero ojo, porque esta vez también habría novedades desde el torneo local, y uno de los futbolistas que vuelve a meterse en la conversación es nada menos que Beto da Silva, el atacante que hace años era considerado una de las grandes apuestas del fútbol peruano, pero que terminó perdiéndose entre lesiones, cambios de equipo y decisiones bastante cuestionadas. Podría tener una especie de revancha, porque cuando parecía totalmente fuera del radar de la selección, hoy vuelve a aparecer en la órbita de la Videna, gracias a su presente en el Deportivo Garcilaso. Y según reveló el periodista deportivo César Vivar, Manu Meneses ya preguntó directamente por él. La información cayó fuerte porque no se trata solamente de un interés superficial. El técnico brasileño habría seguido de cerca sus últimos partidos y le habría llamado bastante la atención el momento futbolístico que atraviesa. Incluso entre el comando técnico valoran mucho que haya tenido experiencia internacional en clubes grandes, especialmente aquel paso por el Gremio Porto Alegre, donde logró salir campeón de la Copa Libertadores, aunque sin jugar un solo partido. Puede parecer un dato jocoso, pero para Meneses, ese tipo de antecedentes pesan bastante en jugadores que buscan volver a la selección. Y es allí donde empieza nuevamente la ilusión, porque Beto da Cyborg no viste la camiseta de la selección desde el 2017, en la etapa de Ricardo Gareca. Han pasado años complicados para él, con más críticas que aplausos, y muchos hinchas incluso ya lo daban por descartado. Pero hoy la historia parece distinta, porque mientras varios delanteros nacionales siguen dejando dudas, él viene encontrando continuidad y regularidad en el Cusco. Actualmente atraviesa uno de sus mejores momentos en muchísimo tiempo. Ha vuelto a tener confianza, participa constantemente en el ataque y sobre todo se le ve físicamente entero. Y eso en Perú ya es noticia, porque durante años las lesiones lo persiguieron y terminó frenando una carrera que prometía muchísimo más. Ahora con el pedacito de cielo parece haber encontrado estabilidad, y justamente eso es lo que terminó llamando la atención del comando técnico de la bicolor. De hecho, uno de los aspectos que más gusta de Beto da Silva es que puede jugar en distintas posiciones en el frente ofensivo. No es solamente un 9 fijo, puede arrancar por banda, moverse detrás del delantero o incluso retroceder unos metros para poder asociarse. Esa versatilidad encajaría bastante bien en la idea que intenta implementar Manu Meneses, que es un técnico que quiere una selección más dinámica, más intensa y con mayor movilidad arriba. Además, hay otro detalle importante que no pasa desapercibido. El hecho de competir regularmente en la altura de Cusco le da un plus físico que Perú podría aprovechar muchísimo en futuras eliminatorias, sobre todo si es que la Federación Peruana de Fútbol consigue el visto bueno de la Conmebol para jugar en ciudades como Juliaca, Puno o Cusco. Porque seamos sinceros, durante años la selección perdió esa fortaleza que tenía jugando en escenarios complicados y ahora buscan recuperar jugadores adaptados a distintos contextos. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Y mientras todo eso crece alrededor suyo, Beto da Cyborg intenta mantener la calma. Después del partido frente a los Chancas, habló del tema y dejó clarísimo que hoy está concentrado en el Garcilaso. Dijo que no piensa obsesionarse con la selección, aunque también reconoció que si llega el llamado lo tomaría con muchísima ilusión. Una declaración bastante medida, pero que igual terminó alimentando el hype alrededor de su posible convocatoria. Ahora, hay otro detalle que podría terminar cambiando totalmente el panorama del delantero nacional, porque como se los contamos la semana pasada, da Silva estaría evaluando seriamente dejar el Cusco y mudarse a la capital limeña para el segundo tramo de la temporada. Y allí aparece un nombre que empieza a sonar más fuerte que nunca: Sporting Cristal. En la Florida consideran que necesitan reforzar sí o sí la ofensiva rimense,
más allá de lo que pueda aportar Felipe Viseo o Irving Ávila. Sienten que el equipo aún carece de peso ofensivo y buscan un futbolista nacional que pueda competir de inmediato, sobre todo en plazas de altura. Y en ese contexto, Beto encaja perfectamente. Tiene experiencia, conoce el medio, además atraviesa un buen momento futbolístico, marcando goles importantes. Pero no solo eso, porque este posible cambio sería un win-to-win. Así como Cristal ganaría una variante en ofensiva, Da Silva también podría salir ganando, porque todo hace indicar que Cristal podría convertirse en la gran vitrina que necesita para consolidar definitivamente su regreso a la selección peruana. Porque no es lo mismo destacar en Cusco, que a lo mucho pelea por meterse en una copa internacional, si es que no es por el descenso, que pelea el campeonato en un club grande de la capital. Ahí el foco mediático cambia totalmente. Y claro, si mantiene el nivel con un equipo como Cristal, sus opciones de volver a la bicolor aumentan muchísimo. Porque Da Silva no sería el único delantero nacional que empieza a ganar terreno en la videna. Otro que viene sonando bastante fuerte es Luis Iberico. El otro atacante rimense logró recuperarse físicamente y poco a poco volvió a mostrar esa intensidad que tanto destacaba en su etapa en Melgar. Varios en la interna de la selección creen que podría convertirse en una alternativa interesante para el nuevo ciclo. Muchos recuerdan aquel 2022 donde Melgar alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana con Néstor Lorenzo. Allí Luiki era una de las figuras del equipo y los hinchas pedían constantemente su convocatoria a la selección peruana. Lastimosamente después de eso, tomó la decisión de irse al fútbol de Letonia y ahí empezó un bajón importante en su carrera profesional. Perdió continuidad, aparecieron las lesiones y terminó alejándose totalmente del radar de la blanquirroja. Ahora la situación parece diferente. En este 2026 volvió a sentirse importante, recuperó confianza y nuevamente empezó a marcar diferencias, justo en el momento donde Perú más necesita delanteros, porque esa es la gran preocupación de Mano Menezes. Hoy la selección tiene extremos, tiene jugadores rápidos por fuera, pero no encuentra un 9 que garantice goles, y tras la salida progresiva de Paolo Guerrero, el vacío se hizo muchísimo más evidente, porque hasta ahora lo de Alex Valera, Luis Ramos o incluso Gianluca Lapadula no han cubierto el puesto que dejó el depredador. Por eso desde la prensa nacional, muchos vienen insistiendo con la idea de rescatar futbolistas nacionales antes de seguir esperando milagros desde afuera. Tanto Beto Da Silva como Iberico aparecen hoy como opciones reales dentro de un mercado peruano donde cada vez escasean más los delanteros de nivel competitivo. Y aunque algunos hinchas todavía tengan dudas, la realidad es que ambos atraviesan un presente bastante más sólido que otros atacantes locales. Ahora solamente queda esperar. Todo apunta a que la nueva convocatoria de Mano Menezes saldría del fin de semana de entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo. Allí recién conoceremos cuáles serán las verdaderas apuestas de Mano Menezes para esta nueva etapa de la selección peruana. Las pruebas ante Haití y España serán el escenario ideal para que el técnico brasileño pruebe caras nuevas y determine si el nivel mostrado en la Liga 1 alcanza para el roce internacional. Enfrentar a una potencia como España con todo su cartel dirá si el presente de Beto Da Silva o Luis Iberico es suficiente. De concretarse su llamado, Da Cyborg tendría la oportunidad de oro para consolidarse como el referente ofensivo que el país proyectó hace una década. La gran pregunta es, ¿quiénes más serán las sorpresas? ¿Solo Beto e Iberico? ¿O aparecerá algún otro nombre, como Felipe Chávez, Renato Tapia o Vasco Sawyer? ¿Tú qué piensas? Ya sabes que te leo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.